Muy buenos días a todos los participantes. Les saludamos del Hospital Cayetano Heredia, Unidad Funcional de Telesalud y Telemedicina, Ministerio de Salud. Continuando con nuestras telecapacitaciones, el día de hoy tenemos una Tele-IEC, Información, Educación y Comunicación. Presentaremos el tema neurodesarrollo a cargo de la doctora Tania Juárez Calle, especialista en neuropediatría. Buenas tardes, gracias a todos los que se han conectado. Quiero agradecer también a la Unidad Funcional de Telesalud y Telemedicina del Hospital Cayetano Heredia por haberme invitado para desarrollar esta exposición sobre neurodesarrollo. Nosotros, los neuropediatras, tenemos un interés que se conozca mucho este tema de neurodesarrollo, sobre todo que estén las personas que nos ayudan en la vigilancia y el cuidado de nuestros niños. Entonces, vamos a proceder. Muy bien, vamos a empezar con la definición. ¿Qué definimos como neurodesarrollo? Miren, a medida que nuestro sistema nervioso central se va desarrollando, nosotros vamos adquiriendo funciones. Empezamos con funciones simples y a medida que van dándose estos procesos de desarrollo, estas funciones cada vez son más complejas. Entonces, en resumen, neurodesarrollo se refiere a todas las habilidades que nosotros adquirimos a medida que nuestro sistema nervioso central se va desarrollando. Esto es un proceso donde están íntimamente relacionados los factores genéticos y los factores ambientales. Es bien sabido que nuestro cerebro tiene un máximo de desarrollo en los primeros años de edad, sobre todo en los primeros 5 años de edad. Tal es así que el 90% de nuestro desarrollo cerebral ocurre dentro de los 5 años de edad y el 10% ocurre después de esa edad. Es por eso que constituye de suma importancia los primeros 1000 días de vida. Los primeros 1000 días de vida juegan un rol muy importante en el neurodesarrollo de nuestros niños. Y estos primeros 1000 días de vida involucran desde la concepción, o sea, todo el periodo de embarazo, hasta el primer y segundo año de edad. Entonces, con esta diapositiva, quiero decirles que es de vital importancia vigilar y controlar nuestro embarazo y los 2 primeros años de vida, porque ahí, sobre todo en esa etapa, se centra el futuro de nuestros niños. Miren, les comentaba que la definición parte que a medida que se desarrolla nuestro sistema nervioso central, nosotros vamos adquiriendo habilidades y a eso se le llama neurodesarrollo, que va desde habilidades muy sencillas hasta habilidades muy complejas. Sencillas como por ejemplo ver, escuchar y complejas como por ejemplo organizar, planificar, atender, etcétera, etcétera. En esta gráfica les quiero presentar los principales sucesos que se producen en el desarrollo cerebral. No es de intención y no es el objetivo de esta exposición hablar cada una de ellas, pero sí hay cosas generales que me gustaría resaltar y aprovechar esta gráfica. Primero quiero que se centren en este punto. En este punto tenemos el nacimiento. Entonces, lo primero que tenemos que resaltar es que el sistema nervioso central se desarrolla desde la concepción hasta muchos años después del nacimiento, ¿ok? Entonces, involucra toda nuestra etapa embrionaria y se dan sucesos incluso después del nacimiento. Entonces, nuestro desarrollo cerebral no termina con el nacimiento. Hay etapas que se producen después del nacimiento, ¿ok? Este es lo primero que me gustaría que conozcan. Lo segundo, también aprovechando esta gráfica, es que los principales sucesos y la mayoría de estos sucesos se producen antes del nacimiento. Están aquí,
en esta etapa, en la etapa embrionaria y en la etapa fetal y también en la etapa del niño pretérmino, ¿no? Entonces, aquí está, antes del nacimiento están la mayoría de los procesos y los principales procesos. He aquí de vital importancia proteger y vigilar el embarazo de las mujeres. Y después del nacimiento se siguen dando procesos de los cuales más adelante voy a recalcar 2 de ellos que son de suma importancia. Otra relevancia que tenemos que extraer de esta gráfica es que los sucesos que se producen antes del nacimiento principalmente están influenciados por factores endógenos. ¿Eso qué se refiere? Por factores genéticos. Y después del nacimiento, estos sucesos están influenciados por factores ambientales, sobre todo por la experiencia. Entonces, 3 cosas importantes de aquí, que nuestro desarrollo cerebral es un continuo que sucede desde la concepción hasta muchos años después de nacer, que los principales sucesos y la mayoría de ellos del desarrollo cerebral se producen antes del nacimiento y que los sucesos que se producen antes del nacimiento están influenciados por factores genéticos y los que se producen después del nacimiento están influenciados por factores ambientales. Sobre todo dependen de la experiencia. ¿Ok? Recordar eso, por favor. Esta es una gráfica simplificada porque me gustaría explicarles, si bien es cierto, les comenté que el objetivo de esta exposición no es explicarle a detalle cada uno de los sucesos del desarrollo cerebral, porque nos tomaría muchas horas, pero sí me gustaría explicarle los tres principales sucesos que se producen o que continúan o que tienen su máxima desarrollo después del nacimiento. Entonces vemos en esta gráfica aquí tenemos el nacimiento y me gustaría que no pierdan de vista estas 3 curvas. La curva celeste, que significa desarrollo de sinapsis, la curva roja, que significa desarrollo de dendritas, y la curva naranja, que se refiere al proceso de mielinización. Estos 3 procesos son muy importantes, no se producen después del nacimiento, se producen mucho antes, se producen antes del nacimiento, pero tienen su máximo desarrollo después del nacimiento, sobre todo en los 2 primeros años de vida. De ahí mantienen una meseta y de ahí tienden a disminuir. Y bueno, les comentaba de que esta es una gráfica simplificada de lo que les había comentado en la anterior gráfica. Hay sucesos que se producen durante el desarrollo cerebral y hay 3 procesos importantes que sí me gustaría explicarles brevemente, que son estos de acá. No perdamos de vista este punto que representa el nacimiento y vemos aquí 3 curvas que tienen su ascenso máximo después del nacimiento. Esta curva celeste representa el desarrollo de sinapsis, esta curva roja representa el desarrollo de dendritas y la curva naranja representa el proceso de mielinización. Si bien es cierto, estos sucesos ocurren antes del nacimiento, tienen su máxima pendiente después del nacimiento. Y es ahí cuando un niño está teniendo problemas en su neurodesarrollo, es que nos aprovechamos de estos procesos para poder intervenir y que estos sean modificables. Y es por eso que sí me gustaría explicarles brevemente. En esta gráfica, lo que les quiero presentar es a la neurona. La neurona es una célula especializada del cerebro que su principal función es transmitir el impulso nervioso. Esta neurona tiene una estructura de cuerpo celular y axón y para transmitir el impulso nervioso tiene que conectarse de neurona a neurona de diferentes áreas de nuestro cerebro. Y para que se produzca esta conexión, necesita de estas ramificaciones que se llaman dendritas y esta es la formación de dendritas. Estas dendritas nos sirven para que una neurona se conecte con otra
neurona, como tenemos aquí en esta parte del gráfico. Y esta conexión de neurona a neurona para transmitir el impulso nervioso es lo que se conoce como sinapsis. Entonces, este es el proceso de formación de sinapsis y de formación de dendritas. Este proceso en su conjunto, estos procesos en su conjunto forman uno que se llama organización cerebral. Y el otro proceso que tiene su máximo desarrollo después del nacimiento, incluso muchos años después del nacimiento, es el proceso de mielinización. Miren, los axones de las neuronas tienen que estar revestidos de una proteína que se llama mielina. La mielina permite que el impulso nervioso viaje con mayor velocidad. Entonces aquí tenemos la representación de un axón sin mielina, que el impulso viaja pero muy lentamente, aquí representado por un caracol, y aquí tenemos un axón revestido de mielina, que es una proteína que le da velocidad para que se transmita el impulso nervioso a gran velocidad, representado aquí por un canguro. Miren, esta es la biopsia de lóbulo frontal de dos niños. Este es de un niño de 6 años de edad y este es de un niño de 10 años de edad. Este niño, esta biopsia de este cerebro de este niño, es un niño normal. Es un niño que se está desarrollando bien en todas las áreas. Y este de acá es un niño que tiene retraso mental de causa desconocida. ¿Qué observamos entre una gráfica y la otra? Pues observamos que en el cerebro del niño normal tiene mucho volumen y está muy rico en la formación de dendritas, por lo tanto, en la formación de sinapsis y mielina. ¿Eso qué quiere decir? Que el proceso de organización y mielinización le da volumen al cerebro. Y aquí tenemos el cerebrito de un niño con retraso mental y vemos que hay muy pobre formación de dendritas, muy pobre formación de sinapsis y tampoco hay escasos axones revestidos de mielina, ¿no? Y por lo tanto, el volumen cerebral de este paciente es escaso, ¿ok? Hay una forma, lo que les estoy presentando son biopsias, son vistas al microscopio electrónico, pero hay una forma de saber que estos procesos de organización y mielinización no se están desarrollando bien en nuestros niños. Y seguramente por ahí algunos supondrán que es a través de neuroimágenes. De repente esto se ve en tomografía o esto se ve en resonancia magnética cerebral y no, no es así. Estas visualizaciones son microscópicas y ustedes saben que una neuroimagen, una tomografía, una resonancia son macroscópicas, son visualizaciones macroscópicas. Así que una tomografía y una resonancia no nos ayudaría a detectar este problema, ¿no? Que hay una escasez de formación de dendritas, de sinapsis y de formación de mielina. Pero sí nos puede dar esta información la medición del perímetro cefálico, porque vuelvo a repetir, estos procesos dan volumen al cerebro. Y una manera de detectar que mi cerebro no se está creciendo de una manera normal es midiendo el perímetro cefálico. Pero no solamente es importante medirlo, sino también es importante representarlo en una curva de percentiles de crecimiento del perímetro cefálico, ¿no? Por ejemplo, aquí yo tengo la curva de la OMS de perímetro cefálico desde el nacimiento hasta los 5 añitos de edad. Y a medida que el niño va creciendo, pues le voy haciendo su medida de su perímetro cefálico y lo voy graficando en este esquema. No, aquí tenemos, por ejemplo, los puntitos azules, es de un niño que su tamaño de su cabecita está dentro del percentil 50, está en ascenso cada vez que se desarrolla, entonces esta es una curva normal. ¿Qué espero de este niño? Espero que este niño me vaya bien en su neurodesarrollo. Pero tenemos aquí otro niño
que desde muy desde muy pequeñito, ya comenzó a que su curva de perímetro cefálico estaba en el percentil 15. Nos ha caminado en el percentil 15, sobre todo los primeros 4 meses de edad, y después ya se puso en el percentil 3 y ahora que lo estamos viendo a los 2 años y medio aproximadamente, ya tenemos por debajo del percentil 3. Entonces, esa es la definición de microcefalia. Y cuando tengamos una curva así, ya tenemos que preocuparnos y tenemos que ver qué factores están haciendo que mi pequeño no esté desarrollando bien su perímetro cefálico. Y si no me está desarrollando bien su perímetro cefálico, quiere decir que tengo riesgo de que este pequeño tenga problemas en su neurodesarrollo, no logre las habilidades y las funciones que debería lograr. ¿Ok? Entonces, aquí la importancia de conocer que se dan procesos de desarrollo cerebral después del nacimiento y que estos procesos yo puedo tener a través del perímetro cefálico la opción de estar viendo si están yendo bien o están yendo mal, ¿no? Miren, este es un esquema para que ustedes observen que aquí tenemos un niño de 3 a 4 mesecitos de edad que está observando a su examinador y no solo lo está observando, sino está imitando los gestos que hace su cuidador, ¿no? Imagínense cuántas conexiones nerviosas está generando este pequeñito en este acto de observar y de imitar. Muchas conexiones nerviosas, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de que juegan los cuidadores de los niños, de que estos sean estimulados adecuadamente. Entonces, hay unos conceptos básicos que tenemos que conocer en el neurodesarrollo. Y uno de los principales conceptos es este de aquí. La arquitectura del cerebro tiene 2 fundamentos, ¿ok? El desarrollo cerebral, la arquitectura del cerebro, tiene una interacción entre factores genéticos y factores ambientales. Si bien es cierto, los factores genéticos que son endógenos, que son innatos a cada ser humano, juegan un rol importante en el desarrollo de la arquitectura cerebral, también juega la experiencia a la que se somete a un niño que se está desarrollando, ¿ok? Entonces, esto es uno de los conceptos básicos que tenemos que conocer. Aquí les he traído un videíto, ojalá se pueda escuchar. Este videíto para mí es muy ilustrativo. Está en inglés, he tratado de traducirlo al español. Sí, me gustaría, por favor, que pongan su máximo volumen, porque lo que más me gustaría que capten de este video es el audio, ¿no? A través de este video se va a demostrar el rol que juegan los factores genéticos y los factores ambientales en el desarrollo cerebral.
Ok. En este video, como les mencionaba, en los sucesos de desarrollo cerebral que se producen después del nacimiento, juegan un rol muy importante las experiencias a los que sean sometidos nuestros niños, ¿no? Los cuidadores juegan un rol muy importante al estimular a nuestros niños. Cada vez que nosotros estimulamos a nuestros niños, se conectan nuestras neuronas y crean un circuito cerebral. Y si este estímulo es sostenido, esas conexiones nerviosas se vuelven cada vez más fuertes. Pero si no estimulamos a nuestros niños, esas conexiones nerviosas se van perdiendo. Y esa puede ser una explicación por qué algunos niños van yendo muy bien en su desarrollo, pero si no reciben un estímulo adecuado, si no reciben un ambiente adecuado para su desarrollo, entonces comienzan a perder habilidades que ya habían adquirido. Y esa es una banderita roja para saber que un niño no me está yendo bien en su neurodesarrollo. Entonces, quiero resumir este video de que los factores genéticos que son endógenos, que muchas veces no son modificables, juegan un rol importante en la arquitectura cerebral, pero las experiencias a las que sometemos a nuestros niños también juegan un rol muy importante y creo que es el más importante. Entonces, a estimular y a interactuar con nuestros niños. Este es otro concepto importante en el neurodesarrollo y dice, las interacciones entre los niños y sus cuidadores dan forma a la estructura cerebral. Y este concepto también se complementa del anterior. Es importante que haya una interacción entre el niño y sus cuidadores, principalmente sus padres, principalmente la familia. Entonces, vamos a ver este video. Este video, como les repito, estos videos están traducidos del idioma inglés. Aquí se traduce, perdón, se traduce como servir y devolver, pero más o menos es el equivalente como de dar y recibir, ¿ok? A ver, les pongo el video para que lo puedan. Muy bien. Entonces, en el video anterior, lo que hemos aprendido es que para que se vayan desarrollando cada una de nuestras áreas cerebrales, es muy importante que el niño esté en interacción con sus cuidadores. Y de ahí la importancia, porque es que recomendamos que nuestros niños no estén expuestos a pantallas, sobre todo en los primeros años de edad, sobre todo los 2 primeros años de edad, que como ya les había comentado, constituyen una etapa muy, muy vital para el neurodesarrollo. Al exponer a un niño a las pantallas, lo que hace el niño es solamente observar la parte visual y la parte auditiva de repente, pero no más de eso.
Y ustedes han notado que a través de este video que se debe desarrollar muchísimas otras áreas de nuestro cerebro con la interacción, como por ejemplo la audición, la visión, la imitación, el desarrollo motor para coger objetos, para señalar, el balbuceo, que es el área del lenguaje, ¿no? Entonces, con la interacción se desarrollan muchísimas áreas del cerebro y con la exposición a pantallas es escaso el desarrollo de ciertas áreas del cerebro, ¿no? Entonces, ahí radica la primera recomendación que nosotros hacemos es que nuestros niños no se expongan a pantallas, sobre todo los 2 primeros años de vida. Aprovechemos ese tiempo e interaccionemos con nuestros niños. Interactuemos, perdón, con nuestros niños. Muy bien. Otro concepto que es importante recalcar es ventana de oportunidades. ¿A qué se refiere ventanas de oportunidades? Bueno, a través de este gráfico les quiero explicar. Nosotros tenemos cierto periodo de tiempo en la cual ciertas áreas de nuestro cerebro alcanzan su máximo desarrollo. Entonces, al tener su máximo desarrollo, también tiene su máxima función. Por ejemplo, sabemos que los 6 primeros meses de vida, bueno, aquí tenemos la gráfica, acá está el nacimiento, este es el punto 0 del nacimiento, este es antes del nacimiento, antes del nacimiento se dan procesos importantes también como la migración, la proliferación celular, y después del nacimiento ya hemos hablado cuáles son las principales sucesos, ¿no? La organización celular y la formación de mielina, ¿no? La mielinización. Bueno, acá tenemos el nacimiento y acá tenemos los 12 primeros meses, que es el primer año de vida, y a partir de acá tenemos de los 2 años de vida hasta los 20 años que nos grafica este gráfico, valga la redundancia. Bueno, tenemos que en los primeros 6 meses de vida, tiene su máximo desarrollo la corteza sensoromotora. ¿A qué se refiere la corteza sensoromotora? A la función sensorial, sobre todo la función visual y la función auditiva, y también la parte motora, también la función motora. Tiene su máximo desarrollo los primeros 6 meses de vida, los primeros años de vida, y de ahí tiende a caer, ¿no? Más o menos después de los 5 añitos de edad, ya la curva está bastante en descenso. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que los 6 primeros meses de vida son de vital importancia para estimular la parte visual y auditiva y saber detectar si un paciente está teniendo algún problema visual o algún problema auditivo. Esta es la ventana de oportunidades. Si nosotros logramos detectar a tiempo, sobre todo dentro de los primeros 6 meses de vida, que un paciente me está teniendo deficiencias en su función visual o auditiva, si lo corregimos, no va a alterar otras áreas, pero si no lo corregimos, después va a ser mucho más difícil, ¿verdad? Porque perdemos esa ventana de oportunidad. Igual tenemos para el lenguaje, la máxima desarrollo de la corteza parietal y temporal se produce en el primer año de vida, tiende a descender ya volviéndose bastante pequeño después de los 6 a 7 años de edad. ¿Eso qué quiere decir? Que el lenguaje en sus 2 componentes, tanto el lenguaje expresivo como el lenguaje comprensivo, tengo para intervenir los primeros años de vida, sobre todo los 2 primeros años de vida. Pasado los 6 a 7 años, no es imposible, porque en medicina nada es absoluto, pero ya es un poco más difícil, ¿verdad? Entonces, si ya estamos detectando que hay banderitas rojas, que un niño no me está desarrollando adecuadamente su lenguaje, tanto expresivo como comprensivo, tengo los 2 primeros años para poder intervenir y poder modificar el curso de esta deficiencia. Pero pasado ese tiempo, ya es un poco más difícil, ¿no? No es imposible, como les vuelvo a decir, porque medicina nada es absoluto, pero ya es un poco más difícil, ¿no? Entonces, de ahí la importancia que a veces me vienen niños con retraso en su desarrollo del lenguaje al consultorio y el papá me dice, doctora, pero yo hablé a los 5 años de edad. Yo le digo, sí, de repente es probable que usted tenga un gen
que esté haciendo que tenga retraso, que haya hecho que tenga retraso en su desarrollo, de repente a su hijito también. Pero lastimosamente no tenemos una lamparita mágica que nos diga que su pequeñito va a hablar a los 5 años de edad. Y si no lo logra, y si no habla a los 5 años de edad, como a usted sí le ocurrió, se nos escapa la ventana de oportunidad. Entonces, no debemos dejar escapar la ventana de oportunidad y debemos intervenir en cuanto detectemos que un niño no me está yendo bien en su área de lenguaje. Esta es la importancia de conocer estos procesos que representan la ventana de oportunidades, ¿no? Y tiempo después, pues, vemos que la curva en ascenso tenemos las funciones superiores, ¿no? Las funciones superiores, sobre todo con el desarrollo de la corteza prefrontal, pues ahí tenemos las funciones como la planificación, la organización, que se da en etapas posteriores a los primeros años, y bueno, tenemos varios añitos después en que desciende esta curva, ¿no? Entonces, ahí la importancia de conocer las ventanas de oportunidades para cuando detectemos una desviación o una detención o un retraso de nuestros niños, poder intervenir oportunamente y poderle cambiar el rumbo de esta deficiencia. Esta es una gráfica que también me gusta mucho explicarla. Mil disculpas, no me alcanzó el tiempo para traducirla, pero miren, ve, es exactamente lo mismo que hemos venido conversando. Estos acá, a medida que se van desarrollando nuestro cerebro, las estructuras específicas de nuestro cerebro, algunas estructuras de nuestro cerebro tienen algunas funciones relevantes para el neurodesarrollo, ¿no? Ay, perdón. Relevantes para el neurodesarrollo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el desarrollo sensorial, que es básicamente el desarrollo de la visión, el desarrollo de la audición, el desarrollo del lenguaje, el desarrollo cognitivo, el desarrollo de la socialización, el desarrollo emocional y el desarrollo motor, ¿no? Y aquí tenemos, volvemos a recalcar esto, nuestro cerebro se comienza a formar desde la concepción y muchos años después de nuestro nacimiento, ¿no? Acá el punto 0 representa el nacimiento. Entonces vemos de que hay áreas de nuestro cerebro que se desarrollan dentro de los primeros años de vida y por lo tanto cumplen algunas funciones que sirven de base para que se desarrollen las siguientes funciones. Por ejemplo, vemos según esta gráfica que la función sensorial, que es la función de la visión y la función de la audición, y la función motora son los que más precozmente empiezan. Estas funciones de estas áreas del cerebro, tanto del desarrollo visual y del desarrollo auditivo como del desarrollo motor, sirven de base para que se sigan desarrollando otras áreas, como el área de lenguaje, como el área de socialización y como el área cognitiva, ¿no? Entonces, lo que nos dice esta gráfica es que nosotros, a medida que se va desarrollando nuestro cerebro, vamos cumpliendo funciones y esas funciones pueden ser muy sencillas, como por ejemplo la función motora, la función de ver, la función auditiva, que cada vez se van tornando más complejas, como por ejemplo la parte cognitiva, ¿no? La parte cognitiva que tiene que ver con las funciones ejecutivas, planificación, organización, control de impulsos, y que estas funciones básicas que se forman primero sirven de base para que se forman las funciones posteriores, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un niño que no me desarrolló la audición y no me lo detecté y no me di cuenta a tiempo, este chico no me va a poder hablar y no me va a poder comprender tampoco. Entonces, si no detecto a tiempo esta deficiencia auditiva, que es una de las principales y primero que empiezan en etapas muy tempranas del neurodesarrollo, después me va a afectar otras áreas. Ya no solamente va a ser la pérdida de audición, sino que también me va a afectar el área del lenguaje, tanto en sus dos componentes, expresivo como comprensivo. Y si me afecta el área del lenguaje, también me va a afectar el área de socialización, me va a afectar el área socioemocional y me va a afectar el área cognitiva, ¿no? Entonces, eh, el compromiso de funciones básicas, sencillas, que se dan en los primeros años de vida, luego, con el transcurso del tiempo, comienza también a comprometer otras áreas.
Entonces, es de vital importancia que una vez conociendo que existen funciones sensoriales, funciones motoras, funciones de socialización, cognitivas, emocionales, es de vital importancia conocer cuándo hay una desviación en estas áreas, ¿no? Si bien es cierto, cada niño tiene un proceso de desarrollo que es particular o que es específico de cada niño, sí existen rangos de edad en los cuales deben estar ya establecidos algunos hitos del desarrollo en los diferentes dominios, tanto motor, tanto de socialización, cognitivo, etcétera, etcétera. Entonces, pasado ese tiempo en que deberían estar presentes y no lo están, entonces ya nos estamos dando cuenta que hay un retraso o que hay una desviación y que esa desviación puede ser transitoria, si lo intervenimos, de repente lo modificamos, o también ya pueden ser permanentes, ¿no? Entonces, es muy importante conocer esas funciones que se producen en las diferentes áreas teniendo en cuenta los grupos etarios, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos los hitos del desarrollo de un niño de 6 meses, tenemos los hitos del desarrollo de 1 añito, de 2 añitos, de 3, de 4, de 5, etcétera. Entonces, es importante conocer estos hitos del desarrollo que deben estar presentes en determinado grupo etario. Si pasado esa edad no está presente, entonces ya tenemos que intervenir, ¿ok? Y algo muy importante también cuando conocemos los hitos del desarrollo de nuestros niños, representa una banderita roja o un signo de alarma, como lo hemos puesto acá, la pérdida de habilidades que había adquirido nuestro niño. Hay que tener muchísimo cuidado. Hay un porcentaje de niños que están yendo bien en su desarrollo hasta una edad dada y de pronto comienzan a retroceder. Entonces, siempre, cuando hay pérdida de habilidades que ya habíamos alcanzado, es un signo de alarma. No se necesitan memorizar esto. Hoy por hoy hay muchísima información. De hecho, el Ministerio de Salud ha implementado las cartillas de crecimiento y desarrollo de nuestros niños, donde esto está esquematizado, ¿no? Y entonces los que intervenimos a niños o los que cuidamos niños nos podemos guiar de esas tablas y podemos estarnos dando cuenta si mi niño está yendo bien en su desarrollo o si mi niño no está yendo bien en su desarrollo, ¿ok? Entonces, para conocer los signos de alarma, tampoco necesitan tener una relación de cuáles son los signos de alarma, solamente con conocer cuál es el desarrollo normal para que todo lo que no va dentro de lo normal ya se convierte en un signo de alarma. Entonces, con estas plantillas, el mensaje que les quiero dar es que es suficiente conocer el desarrollo normal de nuestros niños, que todo lo que no va dentro de lo normal, entonces ya se convierte en un signo de alarma. Y no olvidar, todo retroceso o todo pérdida de habilidades que ya había alcanzado un niño constituye un signo de alarma. Entonces, los factores genéticos juegan un rol muy importante en el desarrollo del cerebro, pero también los factores ambientales juegan un rol muy importante en el desarrollo del cerebro. ¿Y cuáles son esos factores ambientales? Bueno, hay un montón de factores ambientales que siempre tenemos que estar vigilantes en nuestros niños, pero principalmente son los factores nutricionales. La lactancia materna que se dan a nuestros niños juegan un rol muy importante en su neurodesarrollo. La nutrición, prohibido que nuestros niños, sobre todo los menores de 5 años, sufran de desnutrición. La desnutrición hace que los sucesos de desarrollo de nuestro cerebro no se den o fracasen y por lo tanto también van a alterar nuestro neurodesarrollo. Prohibido que nuestros niños menores de 5 años tengan anemia. Bueno, menores de 5 o mayores de 5 tengan anemia, ¿ok? No, la anemia hace que mis sucesos de desarrollo cerebral tampoco se produzcan.
Los niños que continuamente se nos enferman son niños, si ya son enfermedades agudas o son enfermedades crónicas, representan un estrés tóxico para nuestros niños y también altera su neurodesarrollo. El maltrato infantil también es un factor de riesgo para alterar el neurodesarrollo y cuidadores que no estimulen a nuestros niños, ¿no? Estimulación inapropiada. Hoy por hoy hay muchos padres que trabajan muchas horas, que están fuera de casa muchísimas horas y pues contratan a personas para cuidar a los niños, pero resulta que esa persona no solamente se dedica exclusivamente a cuidar al niño, sino también tiene que hacer todas las actividades domésticas y pues los cuidadores ponen al pequeño a una pantalla, lo ponen a ver televisión, lo ponen a ver un video y ellos se ponen a hacer los quehaceres domésticos, entonces no está recibiendo nuestra estimulación adecuada ese niño, ¿no? Entonces, cuidadores, los abuelitos, hoy por hoy también, los abuelitos nos ayudan muchísimo en el cuidado de nuestros niños, pero los abuelitos no son personas idóneas para estimular a nuestros niños, ¿ok? Eso no quiere decir que estoy recomendando no dejarlos con los abuelitos. Si lo dejamos con los abuelitos, hay que estarles dando las orientaciones respectivas de cómo estimular a nuestros niños. Entonces, hasta aquí, ¿qué tenemos que resaltar? Pues tenemos que resaltar que el desarrollo cerebral depende de interacciones genéticas y de interacciones de factores ambientales, que los primeros 1000 días juegan un rol muy importante en el neurodesarrollo porque es el periodo donde se da el máximo crecimiento del cerebro. Tiene un rol muy importante el cuidador de nuestro niño, sobre todo en la interacción, y esta es una cifra alarmante. Esta es una cifra que a nosotros nos preocupa mucho. Miren, el 43% de nuestros niños menores de 5 años de edad que viven en países de bajos recursos como el nuestro, no alcanza su potencial máximo de desarrollo en las diferentes áreas, motor, social, lenguaje, cognitivo. Entonces, esto es una cifra alarmante porque casi la mitad de nuestros niños no alcanza su máximo potencial. Entonces, ¿qué está pasando? Tenemos que ver siempre cuando abordemos a un niño qué es los factores que están haciendo de que no se esté desarrollando adecuadamente. Entonces, cuando nuestros niños no se desarrollan adecuadamente o cuando comienzan a alterar el neurodesarrollo, pues se les llaman trastornos del neurodesarrollo. Y el trastorno del neurodesarrollo es cuando hay un compromiso en cualquiera de las áreas, tanto motoras, de lenguaje, sociales o cognitivas, y que impactan significativamente en el funcionamiento personal, social y académico de nuestros niños. A eso se le llama trastornos del neurodesarrollo. Los trastornos del neurodesarrollo han ido aumentando en frecuencia. Ahora nuestros niños, un 15 a un 20% de ellos sufre un trastorno del neurodesarrollo. Y por estas cifras que van en aumento, debe convertirse en una prioridad de la salud pública. ¿Por qué? Porque pues ocasiona un alto impacto social, un alto impacto emocional en las familias y un alto impacto económico, ¿no? Los trastornos del neurodesarrollo son bien conocidos. Tenemos al grupo de niños que padecen discapacidad intelectual, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, trastornos de la comunicación, trastornos del espectro autista, trastornos específicos del aprendizaje, tics y trastornos motores, ¿no? Todos ellos constituyen trastornos del neurodesarrollo. Todos ellos se producen o se observan durante los primeros años de vida. Uno de los trastornos del neurodesarrollo que ha aumentado en frecuencia, que cada vez son más los casos reportados, es el trastorno de espectro autista. El trastorno de espectro autista, si lo detectamos a tiempo, podemos hacer que ese niño llegue a su máxima funcionalidad. Ojo, que no es que llegue a tener un desarrollo típico.
el trastorno de espectro autista es una condición irreversible, pero con una intervención oportuna, si es que lo detectamos oportunamente, lo que vamos a hacer es que ese niño logre una máxima funcionalidad y sea cada vez más independiente y pueda hacer su vida, aún con sus deficiencias, como cualquier otro niño. Y aquí tenemos los síntomas tempranos, que siempre tenemos que estar vigilantes para sospechar un trastorno de espectro autista. Por ejemplo, es una banderita roja si un niño al año de edad no me responde por su nombre. Si lo llamo y no me voltea, es una banderita roja al año de edad. A los 14 meses, si no señala objetos, si no señala con el dedo índice, es una banderita roja de edad. Después de esa edad, tiene que estar presente el que señale objetos. A los 18 meses, si no hay juego simbólico, si no hay interacción social, si no hay reciprocidad y complicidad en la interacción social, es una banderita roja. Y a cualquier edad, si es un niño que no me hace contacto visual, si es un niño que disfruta estar solo, no me interacciona, que no me dice palabras, no me construye frases, que tiene movimientos repetitivos como estereotipias, tiene intereses obsesivos, tiene las famosas fijaciones o no tolera ciertas texturas, no tolera ruidos, entonces representan banderitas rojas o son síntomas tempranos para un trastorno de espectro autista. Y si un niño los presenta cualquiera de estas banderitas rojas, tiene que ser evaluado. Independientemente del diagnóstico, es importante que también sea intervenido. Bueno, ya para terminar esta exposición sobre neurodesarrollo, es de vital importancia conocer el desarrollo normal para poder detectar a tiempo las desviaciones de este desarrollo normal. Las experiencias tempranas tienen el potencial de alterar tanto positivo como negativamente la trayectoria del curso de vida de un individuo. Y la ciencia recomienda que un cuidado cariñoso y sensible para lograr el mejor potencial de los niños pequeños. Muchísimas gracias. Esa ha sido la presentación que les he traído el día de hoy. Sí, empezamos con la ronda de preguntas. Si tiene 2 años y medio y no habla más que 3 palabras semiclaras, ¿cuáles serían las recomendaciones? Si bien es cierto, cada niño tiene su proceso de desarrollo, cada niño es único, hay determinadas cosas determinados hitos del desarrollo que sí o sí ya tienen que estar presentes en una edad dada. Por ejemplo, si tengo un niño que tiene 2 años y medio y no me dice más que 3 palabras y no son bien claras, eso ya es un retraso en su desarrollo. ¿Por qué? Porque un niño de 2 años y medio ya debería estarme diciendo frase de 2 palabras. Mamá vamos, mamá agua, mamá leche. Entonces, si no logro eso y solamente me dice 3 palabritas, es un niño menor de 1 añito de edad, un máximo 1 añito de edad. Entonces ya estamos detectando que hay un retraso en el desarrollo del lenguaje y es importante que sea evaluado por el pediatra, y si el pediatra ve algunas otras banderitas rojas, pues lo va a mandar a un especialista que puede ser un médico fisiatra o puede ser un médico neuropediatra para que se le haga un plan de intervención, ¿no? Existen los programa de intervención temprana que ayuda a revertir estos problemas en el desarrollo de los niños. Ojo ahí, programa de intervención temprana, que es totalmente diferente a un programa de estimulación temprana. Son 2 cosas diferentes. Estimulación temprana es para aquel niño que me está yendo bien en su desarrollo, que por alguna razón necesito yo pautas para estimular al niño. Por ejemplo, soy una mamá primeriza, no tengo la noción de cómo estimular a mi niño, o soy una mamá que trabaja mucho tiempo, estoy fuera de casa muchas horas, entonces para eso existen los programas de estimulación temprana. Pero el programa de intervención temprana es cuando ya estoy detectando una desviación, ya estoy detectando que algo no me está yendo bien en el desarrollo de mi niño. Entonces, ahí
interviene el médico, evalúa el médico y manda a uno de estos programas, programa de intervención temprana, donde se fomenta el lenguaje y se le da las pautas a los padres y a sus cuidadores del niño para que nos ayuden en casa. Tenemos una pregunta más. Dice, un niño de 1 año, 2 meses, solo se sienta con apoyo. ¿Esto sería algún tipo de retraso? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Es un niño que tiene por lo menos un retraso motor, ¿ok? ¿Por qué? Porque es que me están dando referencias en cuanto a su desarrollo motor. Un niño de 1 año, 2 mesecitos ya está logrando la bipedestación. ¿Eso qué quiere decir? Que se para con apoyo y sin apoyo y da unos pasitos chiquitines por ahí, ¿ok? Pero que no se siente, eso sí es un retraso del desarrollo motor. El niño debe lograr sentarse sin apoyo hasta los 8 meses de edad, ¿ok? Tiene chance hasta los 8 meses de edad para que se siente sin apoyo. Si pasado esa edad no lo logra, entonces ya estamos ante un retraso en su desarrollo. Entonces, recapitulando, si tengo un niño de 1 añito, 2 mesecitos que solo se sienta con apoyo, sí tiene un retraso en su desarrollo psicomotor. Entonces, ¿qué amerita? Amerita pronto una evaluación por un médico especialista, por el pediatra o por el fisiatra o por el neuropediatra. Mientras vamos investigando las causas, por qué el niño podría tener un retraso en su desarrollo psicomotor, sobre todo en el área motora, entonces también comenzamos a intervenir. Les comenté que existen ventanas de oportunidades que necesitamos intervenir a los niños para poder lograr revertir el problema o minimizar, ¿no? O sea, que el compromiso no sea mayor. Tenemos una pregunta más que nos dice, ¿dónde se encuentra la vitamina mielina? Ok, la mielina es una proteína, no es una vitamina, es una proteína, la mielina. Y no la venden de forma exógena, no vayan a buscar a las farmacias, uy, voy a conseguir la proteína mielina para darle a mi hijito, para que sus axones sean recubiertos por esto y pues su impulso nervioso pueda viajar a gran velocidad. No es así. La mielina, nosotros tenemos unas células especializadas en el cerebro que se llaman oligodendrocitos y esas células especializadas son las que se encargan de producir mielina. ¿Y qué necesitan? Lo único que necesitan es, si es un niño menor de 6 meses, lactancia materna exclusiva y si es un niño mayor, una buena nutrición. Si nuestro niño recibe lactancia materna exclusiva en los niños menores de 6 meses o si mi niño recibe una nutrición balanceada, le estoy asegurando que mi oligodendrocito pueda producir mielina y pueda recubrir los axones de mis neuronas. Entonces, en conclusión, lactancia materna exclusiva, una nutrición balanceada, estoy asegurando que se produzca la mielina en nuestro cerebro. Nuestro profundo agradecimiento, doctora, por su presentación. Excelente presentación. Informamos a los participantes que esta y otras telecapacitaciones podrán ser encontradas en nuestro canal de YouTube con el nombre de Telesalud y Telemedicina Ministerio de Salud. Que tengan un bonito día. Hasta la siguiente telecapacitación. Gracias. Gracias también. Cuídense. Buenas tardes.